centro, con los cortantes entre piso. ¿Está claro? Sí, entonces ahí, bueno, en principio, cuando planteamos la ecuación del movimiento para el sistema, nos da una ecuación acoplada, como se ve, ¿no? Un sistema de ecuaciones acopladas, donde para yo obtener el desplazamiento de 1 dependía del desplazamiento de 2. Igual el 2 dependía de 1 y de 3, y el 3 dependía de 2. Todo está acoplado, ¿se dan cuenta? Entonces la idea era desacoplar esto. ¿Cómo se hace eso? Hallando los modos de vibración, las formas de modo. Entonces ahí están las ecuaciones. Recuerden que vimos que todo esto partía de resolver la vibración libre, ¿no? ¿Sí? Este es el sistema de varios grados de libertad de vibración libre. Y la resolución era un problema de autovalor y autovector, donde la respuesta de resolver ese problema eran bueno, en realidad los autovalores eran las frecuencias al cuadrado, ¿listo? Pero tú le sacas raíz y tienes la frecuencia de cada modo. Y los autovectores son las formas de vibrar, ¿listo? Que son amplitudes, recuerda, no son más que amplitudes de la forma seno. ¿Está claro? Listo. Luego vimos que, bueno, existen varias maneras. Cuando tú tienes ya los autovectores, los puedes colocar en una matriz como esta, cuyas columnas son las formas de modo, y eso se llama una matriz modal. Y también puedes construir una matriz cuyas componentes de la diagonal son las frecuencias al cuadrado, ¿sí? Esa se llama una matriz espectral. Siempre en ese orden, ¿no? 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Sí? 1, 2, 3. Igual, forma 1, forma 2, forma 3. Listo. Luego también existía la normalización de los modos. Una normalización común es de que cuando tú tengas las formas de modo, cada modo, que es una columna, lo divides por un escalar, que en este caso era el valor de la azotea, ¿no? El phi 1, 1. ¿Recuerdan? Porque acá estamos numerando nuestros grados de libertad dinámicos desde la azotea, ¿no? Íbamos en orden descendente, 1, 2, 3. ¿Listo? Y otra forma de modo es esta, ¿no? Que es lo que se llama ortonormal a masa, que es igual, cada forma de modo se hace por columna. ¿Listo? Lo multiplicas por este escalar, que es la misma forma de modo transpuesta por matriz de masa por matriz forma de modo sin transponer. ¿Listo? Eso te da un escalar, raíz de un escalar sigue siendo un escalar, la inversa de un escalar es un escalar. ¿Listo? ¿Y esto para qué se busca esto? Porque cuando ustedes hacen esta operación, ya sea phi por masa por phi, transpuesto por masa por phi, les da 1, o si trabajas con toda la matriz modal, te da la matriz identidad. ¿Eso por qué? Porque esto es la masa generalizada, ¿no? Son formas de trabajar. En realidad no alteren nada si tú modificas los modos. La respuesta no cambia. ¿Listo? Listo. Luego vimos aquí están las tres formas de vibrar, ¿sí? Observan las tres formas, donde la primera, que es la frecuencia más pequeña, esa es la forma fundamental, que normalmente es como un movimiento de cuerpo rígido, ¿no? Todo se va hacia un lado, todo se va hacia otro, ¿no? En los modos superiores ya aparecían los nodos, ¿recuerdan? Que si es segunda forma, aparece un nodo, si es tercera, aparecen dos, si es cuarta, aparecen tres, y así sucesivamente. Listo. Bueno, ya explicamos esto. Ya, y aquí justamente nos valimos de esto, ¿no? Lo que es el teorema de Betti, o la propiedad de ortogonalidad de las formas de modo, que te dice que si tú multiplicas un phi transpuesto por masa por cualquier vector, por cualquier matriz, ya sea m, k, cualquier matriz, pero siempre que i es igual a diferente de j, te da 0. Eso se demuestra. Pero si son iguales, o sea, es el mismo phi y el mismo phi, te da diferente de 0. Entonces, eso es la propiedad de ortogonalidad de los modos. Y eso hace que cuando tú multipliques esto, bueno, o sea, si tú multiplicas matriz modal transpuesta por matriz de masa por matriz modal, te van a dar términos en la diagonal solamente, porque todo lo que está fuera de la diagonal se va a hacer 0. Y eso es lo que se llaman las matrices generalizadas. Puedes hacer matriz generalizada de masa, de rigidez y de amortiguamiento. ¿Listo? Y entonces eso es lo que hicimos un cambio de variable, ¿recuerdan? El desplazamiento lo expresamos como phi veces y. Ahí hicimos aparecer la coordenada y, que no es lo que se llama la coordenada modal, ¿sí? Y igual, si tú dices que u es phi y, entonces la velocidad sería u punto, phi y punto. Y aceleración u 2 puntos, phi y 2 puntos. Reemplazamos ahí desplazamiento, velocidad, aceleración, obtuvimos esta ecuación, premultiplicamos por phi transpuesta, ¿por qué? ¿No? Para hacer aparecer las matrices generalizadas, ¿recuerdan? Y nos quedó esta expresión. A todo eso, phi transpuesta por m por phi se llama matriz de masa generalizada. Phi transpuesta por c por phi, matriz de amortiguamiento generalizada. Y phi transpuesta por k por phi, matriz de rigidez generalizada. Y acá la fuerza quedaba multiplicada por phi transpuesta. Eso se llama
vector de fuerzas generalizado. ¿Listo? Ahí están las ecuaciones desarrolladas. ¿Y qué llegamos? Ecuaciones, matrices diagonales. ¿Se dan cuenta? Si esta ecuación matricial su equivalente son 3 ecuaciones algebraicas. ¿Está claro? Y se dan cuenta que son 3 ecuaciones desacopladas. Entonces ya se consiguió el objetivo, que es desacoplar el movimiento. Entonces hay que resolver para Y1, Y2, Y3. Y esto tiene la forma de un sistema de un grado de libertad. ¿Se dan cuenta? Son como 3 sistemas de un grado de libertad. Listo. Bueno, ahí recordamos que el amortiguamiento era la razón de amortiguamiento era coeficiente de amortiguamiento por 2 veces masa por omega. Si tú lo multiplicas, premultiplicas y multiplicas por el phi, igual aparece el C asterisco, ¿recuerdan? Y acá abajo aparece el M asterisco. En conclusión, C asterisco entre M asterisco te da 2 veces chi sobre omega. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es dividir todas las ecuaciones anteriores entre más asterisco. Entonces acá como apareció un C asterisco entre más asterisco, eso es 2 veces chi por omega. ¿Listo? Listo. Y en el caso de la rigidez, si acá tienes K asterisco entre M asterisco, eso te da la frecuencia al cuadrado. ¿Listo? Entonces las ecuaciones se vuelven de esta forma. En el lado derecho aparece fuerza entre masa generalizada. ¿Listo? Tienes las 3 ecuaciones de esta forma. Ya se va pareciendo más a la ecuación de un sistema de un grado de libertad simplificada que vimos, ¿no? Listo. Luego, en caso de la carga sísmica, porque hasta ahora hemos venido hablando de un F1 de T, ¿no? Un F de T, una fuerza dinámica, pero para el caso sísmico, ¿quién es esa fuerza dinámica? Recuerdan que todo venía de una fuerza inercial que era la masa por aceleración total, pero la masa por aceleración total se puede expresar como masa por un vector de influencia de unos por aceleración del terreno más masa por aceleración relativa. Y si este término de masa por vector R por U lo pasamos al lado derecho, esa es la fuerza dinámica, ¿listo? Que es lo que se llama como la carga sísmica efectiva. Menos masa por vector de influencia, este es un vector de 1, ¿recuerdan? Por aceleración del terreno. Listo. Eso me da, pero ahora, si es que la fuerza está generalizada, es la misma expresión, pero lo quedan premultiplicado por el phi transpuesto, ¿recuerdan? Porque generalizamos, ¿no? Recuerden que premultiplicamos, ese sería el F asterisco. ¿Listo? Ya. Y ahí aparecía, entonces miren, si volvemos a reemplazar, ya sé que F asterisco sobre más asterisco es lo que teníamos del paso anterior, ¿verdad? Pero ¿quién es F asterisco? F asterisco sería una de las componentes del vector de fuerza generalizado. ¿Y cuál era ese? Recuerdan que este era menos matriz modal transpuesta por matriz de masa por vector R por aceleración del terreno. ¿Y quién sería uno de sus componentes? No sería menos ya una forma de modo, menos phi i transpuesto por masa por R por aceleración del terreno. ¿Listo? Eso lo reemplazo aquí y al dividirlo entre la masa, ¿qué queda? Queda este término que se llama factor de participación modal. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Al dividirlo entre la masa, este phi transpuesta por M por R entre la masa generalizada, eso se llama factor de participación modal, que está justamente aquí. Se le define por gamma I. ¿Listo? Es el factor de participación modal que, como les decía, tiene la característica de que es la misma ecuación de un grado de libertad, solamente que la aceleración del terreno está multiplicada por este factor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, para la resolución sería como resolver un sistema de un grado de libertad sometido a esta aceleración del terreno, pero amplificada por este factor. ¿Sí? Por eso se llama factor de participación modal. ¿Está claro? Listo, está el factor de participación modal. Bueno, ya hablamos del término masa modal efectiva. Eso ya por el tiempo no pudimos demostrarlo cómo es, pero ahí está la demostración, jóvenes, o sea, de dónde sale. Pero lo importante es que la masa modal efectiva se define como la factor de participación modal al cuadrado por masa generalizada. Así se calcula. ¿Listo? Listo. Luego vimos, bueno, esta es la demostración de la masa modal. Ya luego vimos la matriz de amortiguamiento, porque hasta ahora lo que es rigidez y masa, eso se puede a partir de las propiedades de los elementos, ¿verdad? Pero ¿cómo sacas el amortiguamiento? El amortiguamiento hay dos formas, el de Rayleigh y de Wilson. En el de Rayleigh tú tienes que hacer proporcional a la masa y proporcional a la rigidez, calcular estos alfa y beta. ¿Cómo hacías? Aquí ya lo he mejorado. Simplemente reemplazas, ¿no? Si tú dices que C es proporcional alfa veces M más beta K, si tú reemplazas las expresiones, lo vuelves generalizado, o sea, ¿qué tienes que hacer? Premultiplicar cada término por transpuesta y postmultiplicar por matriz modal, ¿sí?
Esto se vuelve C generalizado, alfa, M generalizado, beta veces K generalizado. Y para el iésimo modo, ¿qué sería? ¿No sería C asterisco I alfa veces MI más beta veces KI? Y si quién era C I asterisco, lo hemos demostrado en el paso anterior, aquí estaba, ¿recuerdan? Esto viene de un grado de libertad. C asterisco I, ahí está. C asterisco I era, aquí está, ¿no? 2 veces chi por omega por M, ¿no? ¿Sí? Si despejas. Listo, o sea, despejando esto te da el C asterisco. Ahí está C asterisco, alfa veces M asterisco, más beta veces omega, frecuencia al cuadrado M asterisco, se va el M asterisco y ¿qué te queda? Que chi es igual a 1 sobre 2 veces omega I, alfa más omega I medios por beta. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, aquí aparece alfa y beta, pero tú para calcular alfa y beta necesitarías dos de estas ecuaciones. Necesitarías dos ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Agarras y fijas dos modos. O sea, recuerden, una estructura puede tener n modos o varios modos. Entonces tú fijas el modo emésimo y el enésimo. Tienes que fijar dos. Y en función de esos dos, ya tendrías las dos ecuaciones para calcular alfa y beta. Si fijamos estos dos, acá aparece, bueno, chi m, frecuencia M, acá aparece chi n, frecuencia N, frecuencia N. Si tú despejamos alfa y beta, puedes llegar a esta ecuación matricial, que son dos ecuaciones, ¿verdad? Algebraicas, una para alfa, otra para beta. Ahora, lo que normalmente se hace es de que cuando se anclan esos modos, lo que van a hacer el chi m, el chi n, se toma el mismo valor, o sea, un valor chi. Entonces, ¿qué pasa si tomas el mismo valor? La expresión se simplifica. Entonces, te queda alfa es igual a chi, 2 veces omega m más omega n, y beta te queda chi, 2 veces omega m entre omega más omega n. ¿Listo? Ya está. Ya tienes una expresión para alfa y para beta. ¿De quién? ¿No? De conocer chi, la razón de amortiguamiento del emésimo modo y el enésimo modo, y conocer obviamente sus frecuencias. ¿Está claro? Ya tienes alfa y beta, ya tienes C, porque C es igual a alfa veces matriz de masa más beta veces matriz de rigidez. ¿Listo? Ahora, esto solamente es como para contrastar. Esto no le puedes colocar color azul. ¿Qué pasaría si tú tomarías solamente el amortiguamiento proporcional a la masa? Te da esta expresión. Y si lo tomarías solamente proporcional a la rigidez, te da esta expresión. ¿Por qué? Porque en esta gráfica, recuerdan, la curva magenta es lo que estamos considerando, que la matriz de amortiguamiento es proporcional tanto a la masa como a la rigidez. Y esta curva de color azul es cuando es solamente proporcional a la rigidez, y la curva esta es cuando es solamente proporcional a la masa. Ni la azul ni la roja son reales. La que sí es real es la magenta, es algo más real. Por eso se toma tanto proporcional a la masa como proporcional a la rigidez, ¿sí? Esas curvas son solamente para ejemplificar. ¿De dónde vienen esas curvas? Vienen de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, de estas expresiones. ¿Listo? Entonces, como les decía, hay que anclar dos modos, ¿no? Por ejemplo, yo anclo el primero y el tercero y les doy valor de 5%. Como ya conozco sus frecuencias, ya puedo calcular alfa y beta. Si ya conozco alfa y beta, ya puedo conocer también la matriz de amortiguamiento y puedo conocer esto, ¿no? El chi. Puedo conocer el chi del segundo, del cuarto y del quinto, porque del primero y el tercero lo he anclado, eso vale 5%, ¿verdad? Entonces tú puedes conocer el chi del segundo, del cuarto y el quinto, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, del segundo me da menor que 5%, del cuarto y el quinto me da más de 5%. ¿Se dan cuenta? Listo, eso es amortiguamiento de Rayleigh. Amortiguamiento de Wilson no se complica, y aquí está la matriz generalizada, de frente le asume el valor de chi. Dice que normalmente se toma el mismo valor para todos los modos, 5%. ¿Listo? Ya, vámonos de frente al ejemplo, ¿ya? Esto lo voy a hacer rápido porque ya hemos estado desarrollando esto, ¿no? Ya. Entonces ya ahora lo vamos a ver todo más práctico con un ejemplo, ¿no? Entonces partíamos de nuevamente un sistema de 3 grados de libertad, un pórtico plano, ¿sí? Ahí están las masas con valores, todo esto está en sistema todo esto es sistema de uso común en Estados Unidos, donde se trabajan las fuerzas en kips y los desplazamientos en pulgadas. ¿Se dan cuenta? Listo, las masas, masa 1, masa 2, masa 3, las rigideces de entrepiso, obviamente que serían de las dos columnas, ¿sí? Y en este caso es como les decía, es como que se asume empotrado arriba y empotrado abajo, ¿no? Lo cual es ideal, no es todo cierto, ¿no? La conexión entre una columna y una viga no es empotrada totalmente, ¿está claro? Listo, entonces ahí teníamos datos y todo esto se va a asumir del amortiguamiento de Wilson con 5%. ¿Está claro? Ahí yo les puedo ya al final, pueden resolver el mismo problema si quieren estudiar para el examen.
pero con un amortiguamiento de Rayleigh, para que se den cuenta, pueden hacerlo. ¿Listo? Ya. Entonces, miren, ya tienen todo esto, ya los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente. Para resolver el problema, ya todo esto está sometido a la componente, tiene que pues haber una componente sísmica, ¿no? Que sería la componente norte-sur del terremoto del centro, o sea, ese acelerograma, ¿listo? Del centro. Listo, entonces vamos. Matriz de masa, ya tiene los valores de masa, ¿no? Simplemente los ordenas en este orden, M1, M2, M3. Recuerdan que para nuestro ejemplo estamos empezando en la parte superior a denominar los grados de libertad dinámicos, ¿está claro? Listo, ahí tienes 1, 1, 5, 2, estos son unidades de fuerza entre aceleración, o sea, kip segundo cuadrado pulgada. ¿Listo? La matriz de rigidez, recuerdan que venía de esta expresión simplificada, que era K1 menos K1, 0, menos K1, K1 más K2, menos K2, 0, menos K2, K2 más K3. Ya tienes los valores de K1, K2, K3. Simplemente reemplazas y tienes esta ecuación, esta matriz. ¿Qué unidades? Unidades de fuerza entre desplazamiento, kip sobre pulgada. ¿Está claro hasta ahí? Listo, luego nos vamos, esto sería un dato, ¿no? Te da como dato la matriz espectral, donde estos valores de la diagonal son las frecuencias naturales al cuadrado de cada modo de vibración. Como son 3 grados de libertad dinámicos, hay 3 formas de modo. No puede haber 2, no puede haber 1, no puede haber 4. Hay 3. ¿Está claro? La solución son 3. ¿Sí? No puede haber 4 formas de modo. Si hay 3 grados de libertad dinámicos, hay 3 soluciones. Y esto se suele ordenar en orden ascendente, ¿se dan cuenta? Vas desde la frecuencia más pequeña a la más alta. ¿Listo? Donde la más pequeña es la que se llama la frecuencia fundamental. Si hay 3 frecuencias, hay 3 formas de modo, ¿no? Son los autovalores y acá están los autovectores. Esos autovectores los ordenas en una matriz que se llama la matriz modal, donde cada columna es un autovector, ¿no? Este es el autovector del 1, el 2 y el 3. Y acá en los datos ya te lo da escalado a un desplazamiento unitario en la azotea. ¿Se dan cuenta? Ya lo escaló. Listo. Esos serían datos. Listo, y acá te da, miren, esto también lo puedes construir, ¿no? Si tú ya conoces esto, a partir de esto tú también podrías escalarlo a ortonormal a la masa, ¿no? Para que me dé esta relación, ¿recuerdan? ¿Qué tendrías que hacerlo? Cada forma de modo, multiplicar por 1 sobre la raíz cuadrada de phi transpuesto por matriz de masa por phi. ¿Recuerdan esa expresión? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer con eso, multiplicar matrices nada más. Listo, ahí están las 3 formas de modo, ¿no? Si se dan cuenta, miren, acá está, este es el primer modo, que es el modo fundamental. Todo se mueve hacia la derecha. Segundo modo, acá está el nodo, miren. Estos dos se mueven a la izquierda, este a la derecha. Tercer modo, uno a la derecha, otro a la izquierda, otro a la derecha. ¿Sí? Hay 2 nodos, ¿está claro? Ahí están las frecuencias, ahí está el periodo. ¿Por qué? Si tú ya tienes frecuencia, la frecuencia la sacamos de la matriz espectral, ¿recuerdan? Sacando raíz cuadrada. Y el periodo es simplemente 2 veces pi sobre la frecuencia. Ya está, frecuencia, periodo, frecuencia, periodo. ¿Está claro hasta ahí? Listo. Ahí lo puedes ordenar en una matriz de frecuencia, en un vector de frecuencias y en un vector de periodos. Eso en realidad es opcional, ¿no? Porque no se trabaja con estos vectores en realidad, ¿sí? Solamente es para presentar de forma más ordenada. ¿Está claro? Listo. Luego, ¿qué vamos a necesitar? Si nos vamos nuevamente, ¿qué necesito yo? Aquí están las ecuaciones. ¿Recuerdan las ecuaciones de modales? Estas se llaman ecuaciones en coordenadas modales desacopladas. ¿Sí? Son las ecuaciones que hemos de hacer el cambio de coordenada, ¿recuerdan? Ahí está. Y acá le estoy poniendo acá, miren, recuerden que cuando acá hablamos de la fuerza generalizada, si es fuerza sísmica, esto se vuelve menos factor de participación modal por aceleración del terreno. ¿Listo? Ya, ¿qué necesitamos para plantear las ecuaciones modales? El chi ya lo conozco porque chi 1, chi 2, chi 3 es 5%, eso es un dato. ¿Listo? Ahora, si fuese el amortiguamiento de Rayleigh, tendría que calcularlo, ¿no? ¿Sí? Tendría que calcular el chi, tú tienes que fijar 2, o sea, puede ser el chi 1 y el chi 3, 5%. El chi 2 es el que tienes que calcular. ¿Se dan cuenta? Si fuese amortiguamiento de Rayleigh. ¿Está claro eso? Con la ecuación alfa y beta, ¿no? De alfa y beta. Ya. ¿Qué más? Con el omega, estos son datos, los omegas, omega al cuadrado es dato. Factor de participación modal. ¿Quién es el factor de participación modal? Es el vector de forma de modo transpuesto por matriz de masa por R. Eso ya lo conozco también. Y el M generalizado. Entonces, ¿qué necesito, Juan? Necesito calcular el factor de participación modal, pero también voy a necesitar calcular la matriz de masa generalizada, ¿verdad? ¿Sí?
Ahora, ¿necesito la matriz de rigidez generalizada? No, aparece el K asterisco, o sea, sí aparece, pero ya lo hemos simplificado, ¿no? ¿Sí? Aparecía, pero el K asterisco propiamente no lo necesito, ¿se dan cuenta? ¿Necesito el C asterisco? No, entonces solamente de las matrices de masa generalizada, la que puedo calcular es esta, solamente la matriz de masa generalizada, ¿se dan cuenta? Porque voy a necesitar sus M asteriscos, ¿no? Que son sus componentes. Entonces, ¿cómo calculo eso? Agarro ya todo esto por una vez para que lo verifiquen. Se está trabajándose con esta, ¿sí? Con esta matriz modal. Esta que se ha colocado es de referencia nada más, es la otra normalización, pero esta es la que está trabajando, ¿listo? Y esa tienen que mantenerla a lo largo de todo el proceso. Y entonces simplemente cómo calculan el M asterisco, el vector de matriz modal, le sacan su transpuesta, lo multiplican por la matriz de masa que es diagonal, y otra vez lo vuelven a multiplicar por la matriz modal. Eso les va a dar esta matriz de 3×3, que se van a dar cuenta les va a dar ceros fuera de la diagonal. Ahora, por la precisión, a veces les puede dar muy cercano a 0, ¿no? Pero ya lo ignoran, ¿listo? Este es M asterisco 1, no se olviden, aquí lo vamos a copiar. Entonces, este es... listo, esto es M asterisco 1, esto es M asterisco 2 y este es M asterisco 3. Son las masas generalizadas para cada módulo. ¿Está claro? Listo. Luego nos vamos aquí, necesito calcular la carga generalizada, ¿verdad? ¿Sí? Carga generalizada, que era esta expresión. Y ahí viene, miren, esta expresión. Era menos, porque ya pasaba del lado izquierdo al lado derecho con un menos. Y como era generalizado, lo multipliqué por la matriz modal transpuesta, ¿no? ¿Y qué quedaba aquí? Matriz de masa, vector R, que es un vector de unos, por aceleración del terreno. Entonces, miren, si hago esta multiplicación de phi transpuesta por masa por R, me da este vector de 3 por 1. ¿Está claro? Y son estos valores. Y ya me queda la vector de fuerza generalizado dividido por la aceleración de la gravedad. Pero estos no son todavía las factor de participación modal. Para que sea el factor de participación modal, falta dividir entre la masa generalizada. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y eso es lo que hago aquí, ¿no? Miren, aquí, si ya lo divido entre masa generalizada, recién se vuelve el factor de participación modal. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Listo. Entonces, como ya tengo estos valores jóvenes, ¿qué tendría que hacer? Simplemente cada valor lo divido entre masa generalizada, en la 1, la 2 y la 3 respectivamente, y ya me da esta forma, ¿no? ¿Sí? Menos factor de participación modal por aceleración. Entonces lo que hago aquí es estas tres ecuaciones, reemplazo los valores, ¿no? O sea, reemplazo el valor de Xi1, Xi2, Xi3, las frecuencias que ya las conozco, multiplico eso, me da estos valores. Pueden verificar, ¿sí? Le da esos valores. Luego acá la frecuencia al cuadrado, esto ya era dato, ¿no? Sí, ya era dato eso, ¿recuerdan? De la matriz espectral, ya están, son datos. Y acá lo que hago es estos valores, cada uno de estos valores lo divido entre su respectiva masa generalizada. Y recién aparecen los factores de participación modal, que sería el Φ1 es 1.425, sin el signo menos, ¿ah? Sin el signo menos. El Φ2, por ejemplo, no, el gamma, disculpen, gamma 1, 1.425, gamma 2, menos 0.511, y gamma 3, 0.09, ¿sí? ¿De dónde ha salido esto, Juanes? De estos valores que eran phi transpuesta por masa por R, cada uno lo he dividido entre estos valores de masa asterisco. ¿Está claro? Ya está, lo pueden verificar, ahí están los valores. Y ya, de esta forma, ya planteé las ecuaciones modales desacopladas. ¿Sí? Listo. Ahí está, miren, esto solamente es para comparar, ¿no? Estos son los factores de participación modal que he obtenido con este escalado. Y si hubieran usado el otro escalado, llegaban a estos otros factores de participación modal. Son diferentes, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el factor de participación modal depende del escalado. ¿Listo? Es solamente con fines de comparación, pero seguimos usando estos, ¿ah? No van a cambiar, ¿ah? Estos son los que seguimos usando. Listo. Ya, ¿podemos calcular la masa modal efectiva? Sí, ¿no? ¿Recuerdan que era solamente el factor de participación modal al cuadrado por la masa generalizada? ¿Sí? Entonces ya tenemos todos esos datos, ¿verdad? Entonces eso verifíquenlo, les da 3.66, 0.64 y 0.20. Si yo sumo, ¿cuánto me da? La masa de la estructura. ¿Está claro?
me da los 4.5, ¿recuerdan? Aquí está la masa. ¿Cuánto era la masa? 1 más 1, 5 más 2, 4.5. ¿Listo? Listo. ¿Y qué puedo hacer? También puedo calcular porcentajes, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo calculo 3.67 de 4.5 me da 81%, ¿no? Obviamente por 100. Esto me da 14, esto me da 5. Luego puedo acumular 81, 81 más 14 es 95 y 95 más 5 100. ¿Y para qué me sirve esto? Para determinar que con el primer y segundo modo alcanzo el 95% de la masa participativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué me da esto? Que lo vamos a ver justamente más adelante. Que yo con esos dos modos podría dejar de lado el tercero y no pasa nada. Lo vamos a demostrar ya, pero por ahora vamos a trabajar con los tres modos. Listo. Entonces ya tengo las ecuaciones, jóvenes, ¿no? Entonces, ahí está la ecuación. Este es el primer modo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, esto es una vez, ¿no? Una vez el Y1, 2 puntos, más todo este C, 0.458Y punto, más 21Y1, menos el factor de participación modal por aceleración del terreno. ¿Es o no es la misma ecuación de un sistema de un grado de libertad? Solamente que lo único que difiere es esto, que ahora está multiplicado la aceleración del terreno por ese factor de participación modal. ¿Se dan cuenta? Después es exactamente la misma ecuación. Entonces, ¿qué pueden usar? ¿Qué pueden usar para resolver esa ecuación, jóvenes? Newmark o el método de interpolación. ¿Recuerdan? Listo. Ahora, ese objetivo, en la evaluación, joven, no les voy a pedir obviamente que resuelvan Newmark, ¿no? Entonces, eso no les voy a pedir, no se preocupen, ¿no? Porque eso ya es un método computacional. ¿Listo? Y aquí les doy la respuesta de las tres. Entonces, igual, la 1, la 2, la 3, ahí están. ¿Qué es la respuesta, jóvenes? Es una historia de respuesta, ¿no? Ustedes sostienen una función, ya se dan cuenta en su trabajo, ¿no? O tienen una historia de respuesta, no es que un solo valor, ¿eh? Son historias. Entonces, este es el Y1 del tiempo, Y2 del tiempo, Y3 del tiempo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, es una por cada modo. Modo 1, modo 2, modo 3. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Así está claro? Listo. Ahora, eso, jóvenes, si yo lo grafico, acá están las graficadas de forma independiente. ¿Qué pasa si las junto en una misma gráfica las tres respuestas? Y1, Y2, Y3. ¿Se dan cuenta? El Y3 es mínimo, ¿sí? ¿Se dan cuenta la influencia del Y3? ¿Se dan cuenta que lo podría dejar de lado? ¿Sí? Y no pasa nada. Ya, por ahora vamos a trabajar con los tres modos. Listo, entonces ahí. Ahora, pero a mí lo que yo he obtenido es coordenada modal. A mí no me interesa la coordenada modal, me interesa la coordenada normal. Es decir, los U1, U2, U3. ¿Cómo hago para ir de Y a U? Por la definición, ¿recuerdan? ¿Quién era U? El vector U era la matriz modal por el vector Y. Entonces, ¿quién sería? ¿Cómo lo puedo expresar esto para nuestro caso? El vector U, esto no sería equivalente a, en la primera forma de modo, por el escalar Y1 del tiempo, más la segunda forma de modo por Y2 del tiempo, más la tercera forma de modo por Y3 del tiempo. O dicho de otra forma, también podríamos hacer esto, ¿no? Que U de t es la sumatoria de los productos de I igual a 1 hasta n de la forma de modo por el escalar de Y. ¿Se cuenta? De Y, la función de Y del tiempo. ¿Sí? Donde n es el número de modos. ¿Está claro? Listo. Y para demostrar, miren, acá lo podemos hacer, por ejemplo, para el U3. ¿Cómo sería para el U3? No sería, si ustedes se van a esta ecuación, sería, acá había U1, U2, U3, ¿verdad? Y para el U3 sería el tercer componente del phi, 1. ¿Cuál es el tercer componente del phi 1? Phi 3, 1. ¿Sí? Esto lo multiplican por el Y1 Y1 del tiempo, más último componente del phi 2, que es el phi 3, 2, por Y2 del tiempo, más phi 3, 3 por Y3 del tiempo. Y eso les da el U3 del tiempo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, ahí están los desplazamientos. Recién estas son historias de desplazamiento. Estos ya son los desplazamientos de la estructura. ¿Está claro? Esa es la respuesta que queríamos. ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Listo. ¿Qué más me interesa? O sea, nosotros, ya ustedes han visto diseño. En diseño ustedes usan los desplazamientos. No, ¿verdad? ¿Qué usan? Fuerzas internas. ¿Está claro? Entonces ahora yo puedo calcular fuerzas internas.
¿Cómo calculo fuerzas internas? Miren, yo tengo estos desplazamientos que son absolutos, ¿verdad? Este es el U1, el U2 y el U3. Pero para calcular fuerzas internas, específicamente cortante interno, se trabaja en función del desplazamiento relativo, ¿no? Porque es como un resorte que solamente se activa, su deformación no es la deformación absoluta, ¿no? No es ni U3, ni U1, ni U2, es U1 menos U2. O sea, ahí calculan desplazamientos relativos. U1 menos U2, U2 menos U3, y en el caso del primer piso es el U3, ¿no? Porque el desplazamiento en la base es 0. ¿Está claro? Listo. Pero, ¿y eso qué falta? Multiplicarlo por la rigidez. Y ya recién obtienen el cortante. Entonces, ¿qué cosas son estas historias? ¿Por qué son historias? Porque, miren, si yo saco desplazamiento relativo, U1 del tiempo menos U2 del tiempo sigue siendo una función del tiempo. ¿Está claro? Si lo multiplico por rigidez 1, sigue siendo una función del tiempo. Entonces, esto es, jóvenes, este sería el cortante. Ya, este es el cortante. O sea, este es el cortante 1 del tiempo. ¿Sí? Este es el cortante 2 del tiempo y este es el cortante 3 del tiempo. Es la fuerza cortante entre piso. ¿Está claro? ¿Sí? Desplazamientos relativos por rigidez del piso. Pues acá viene la rigidez 1 por desplazamiento relativo, rigidez 2 por desplazamiento relativo y rigidez 3, en el caso sería U3 menos 0, ¿verdad? Es el desplazamiento de la base. Sería U3. ¿Está claro hasta ahí? Estos son los cortantes de entrepiso. ¿Se dan cuenta? Y ahí justamente estos puntos rojos que ven son, digamos, los máximos cortantes de entrepiso. Que como se dan cuenta no necesariamente coinciden, ¿no? En el tiempo. Por ejemplo, aquí a los más o menos 2.2 segundos se da un cortante máximo en el tercer piso, pero no se da en el segundo ni en el primero, porque se da en otro tiempo diferente. ¿Se entiende eso? No necesariamente coinciden, ¿no? ¿Sí? Listo. Ya, y por ejemplo podemos tratar un tiempo cualquiera, ¿no? Porque un tiempo sería como una captura en ese punto, ¿no? En ese momento. Entonces, por ejemplo, ¿dónde hay un desplazamiento máximo? Los desplazamientos máximos, obviamente que son el U1, ¿verdad? Como es la azotea, es lo que más se desplaza, ¿no? Si nos vamos al U1, ¿cuál era su historia de desplazamiento? Si se dan cuenta, miren, más o menos aquí a los 6 segundos, ahí está el desplazamiento máximo de todos, ¿no? En absoluto. ¿Se dan cuenta? Porque los demás, miren, si ustedes van al U2, ya son menores, el U3 son menores. ¿Dónde son los mayores desplazamientos? En el U1, ¿verdad? Y si ustedes ven la historia, aquí, en este punto es donde es el máximo, que es más o menos a los 6.04 segundos. Entonces veamos qué pasa a los 6.04 segundos. ¿Puedo calcular cortantes? Sí, ¿verdad? Ya tenemos aquí, nos vamos, como ya hemos calculado aquí, se van el cortante de los 6.04 segundos y ya tienen los cortantes. ¿Cuánto les da eso? 134.8, 196.9 y 220.4. ¿Está claro? ¿Puedo calcular los momentos de entrepiso? Sí, miren, para eso antes, ya bien. Si yo sé que estos son los cortantes, ¿quiénes son las fuerzas inerciales que dan lugar a ese cortante? ¿Cómo se obtiene eso? Por equilibrio, miren. Si acá yo sé que hay un cortante de 194.8, ese cortante aparecería, lleva un corte imaginario aquí, ¿verdad? ¿Se imaginan que se hace un corte aquí? Para este cortante, 134.8, tiene que haber una fuerza que equilibre eso, ¿verdad? ¿Cuál es esa? La fuerza inercial. ¿Cuánto vale? 134.8. Listo. Para el segundo piso, si yo sé que el cortante es 196.9 y yo hago un corte imaginario, tomo la parte de arriba, ¿quién equilibraría 196.9? Si ya sé que este vale 134.8, tendría que aparecer una fuerza inercial en el segundo piso que vale 62.1. ¿Listo? Igual aquí, ¿no? Si yo sé que el cortante es 220.4, hago un corte imaginario, aparece 23.5. ¿Está claro eso, jóvenes? Eso es estática. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo las fuerzas inerciales y ahora con las fuerzas inerciales podría calcular momentos. Sí, ¿verdad? Simplemente hago el corte, sería el momento máximo, en la base va a ser máximo, es un momento que va creciendo, ¿no? Sería 134.8 por la altura. ¿Cuánto eran esas alturas? 10 pies, ¿sí?
10 pies, o sea, aquí está, ya está por pie, no se ha transformado por un lado, está aquí por pie. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el coordinate máximo? No sería 134.8 por 10, 1348. ¿Cuánto es el momento? Disculpe. ¿Cuál es el momento en la base en el caso de 2? Ahora es como un corte imaginario y 134.8 por esta altura, por 10 más 10, 20. ¿Está claro? Más 72.1 por 10, 3317. ¿Listo? ¿Y cómo harían el momento en la base? Un corte imaginario. Ahora estas tres generan momento, ¿no? 134.8 por 30, más 62.1 por 20, más 23.5 por 10. Les da 5621. ¿Está claro eso? Listo. Y ahí tienen lo que se llaman los cortantes de entrepiso y los momentos flectores de entrepiso, también llamados momentos de volteo. ¿Está claro? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Miren, si yo hago lo mismo, pero miren, ahora lo hago. Recuerden que el tiempo 6.04 era cuando teníamos el mayor desplazamiento. Pero ¿qué pasa si yo me voy de la historia de respuesta de cortantes? ¿Dónde se ha dado el mayor cortante? En 3.18 segundos. ¿Y de cuál ha sido? Miren, obviamente que el cortante, por la misma distribución de la fuerza sísmica, ¿dónde es el mayor cortante? Ahí está, jóvenes. ¿Dónde hay el mayor cortante? ¿En qué piso? Primer piso, segundo, tercero. Primer piso, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué haría? Esta es la historia de cortantes, ¿verdad? Miren, me voy acá a la gráfica de cortantes y ¿dónde veo el pico máximo? ¿No? Y se dan cuenta, ¿dónde dice aquí? A los 3.18 segundos. ¿Se dan cuenta? Miren, 3.18, este pico está hablando, ¿sí? Entonces vamos a hacer un corte ahí. Ese momento vamos a capturar. Si capturo ese momento, aquí me da estos cortantes. 38.2, 172.9, 345.6 y al mismo proceso, ¿no? ¿Sí? El mismo proceso que hemos hecho, todo es estática, ¿no? Si ya conozco los cortantes internos, puedo conocer las fuerzas inerciales que lo provocan, ¿sí? Puedo conocer los momentos, sí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ya, hablando de cortantes, aquí se presenta un cortante de 5567, que es mayor que el caso anterior, ¿verdad? Pero ese cortante no se ha dado donde es el mayor desplazamiento, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Solamente para hacer esa acotación. ¿Están claros ahí? Listo. Listo, ahora vamos a... Ya, entonces ese es el método, jóvenes. Entonces ya ahí ustedes lo que hacen es obtener historias de respuesta, ¿sí? Entonces ustedes tienen una historia del cortante y obviamente que lo que harían en un caso del diseño, jóvenes, es... acá lo que sería es tomar envolventes, ¿sí? Tomar envolventes de los máximos. ¿Está claro? Listo. Pero ahora vamos a... ¿Qué es lo que hace la norma? La norma no nos pide que trabajemos con historias de respuesta, sino aquí viene la clave de todo, por qué toma el nombre análisis dinámico modal espectral. Aquí, así que presten atención. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ¿cuál es la diferencia, jóvenes? Que en vez de hallar la historia de respuesta, que la historia de respuesta, ¿qué se usó? Newmark o método de coeficientes, ¿verdad? Para hallar estas historias. ¿Recuerdan? ¿Sí? Para hallar esas historias se ha usado un método numérico. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si ahora yo en vez de resolverlo eso como una historia de respuesta, uso el espectro? Eso es. Ya no resuelves la ecuación de segundo orden, sino de frente usas el espectro. Veamos cómo se hace. Dice, en lugar de resolver el problema de la historia de respuesta, time history, para cada modo se utiliza un espectro de respuesta para calcular la respuesta máxima en cada modo. ¿Recuerdan qué cosa es un espectro? Es el máximo valor absoluto de una cantidad. ¿Recuerdan? Ya tú sabes cuál es el máximo. Dice, estos máximos, ¿qué pasa? Y como se han dado cuenta, no necesariamente van a ser recurrentes, ¿no? Un máximo para un modo puede ocurrir en un tiempo, pero para otro en otro tiempo y otro en otro tiempo, ¿no? No son recurrentes. Por lo tanto, aquí se combinan las respuestas modales máximas usando alguna técnica estadística. Tienen que combinar las respuestas. Y ahí está la técnica más conocida, que es la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, el SRSS, o sea, square root of the sum of squares. ¿Listo? O la otra, que ya no hay tiempo para enseñarles esta, pero esta es la que se usa más en realidad, la CQC, la combinación cuadrática completa, que es otro método más preciso para combinar. ¿Listo?
Pero nos vamos a quedar nosotros con el SRS por esta oportunidad. La técnica, jóvenes, como se han dado cuenta, no es la historia de respuesta, ya es una respuesta exacta, ¿sí? Tú estás trabajando con historias de respuesta. Entonces, esto pasa a ser una técnica aproximada. ¿Está claro? Es aproximada. Y esta es también la base del método del método estático, la fuerza lateral equivalente, ¿sí? El método dinámico, modal espectral, esa es la base del método estático. El método estático es una simplificación del método dinámico. ¿Está claro? Listo, veamos cómo se hace. No es nada al otro, es mucho más sencillo ahora. Entonces, ¿qué hago? Para empezar, yo tengo que construir, miren, como yo trabajo con desplazamientos, voy a enfocarme en el espectro de desplazamientos. Esta gráfica, jóvenes, es el espectro de desplazamientos para el sismo. O sea, esto es para un sistema de un grado de libertad, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto es para el sismo del centro 1940 con 5% de amortiguamiento. Ese es su espectro de desplazamientos. ¿Está claro? Es el espectro de desplazamientos. Así es el espectro de desplazamientos, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? Ya. ¿Qué hago en el espectro de desplazamientos? Yo ya conozco los periodos, ¿verdad? Porque el espectro suele construirse en función de periodo. Sí, aquí están los periodos, ¿recuerdan? Aquí los coloqué en forma de vector. Ahí está. Ahí están los W, los omegas y los periodos. Y obviamente, como la frecuencia, el periodo es la inversa de la frecuencia, si estos eran menor el periodo fundamental será el mayor, ¿verdad? Se invierte, ¿no? Entonces miren, va disminuyendo, ¿no? 1.37, 0.6, 0.4. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que hacen, jóvenes? Agarran su espectro de desplazamientos, lo construyen, y con el espectro de desplazamientos yo puedo ubicar, entrando con el periodo para el modo 1, modo 2, modo 3, puedo sacar el correspondiente desplazamiento espectral, ¿verdad? ¿Sí? Solamente ir a la gráfica, cruzar, trazar esa línea horizontal y sacar la componente vertical. ¿Está claro? Ya está. Estos son 347 es del primer modo, 304 del segundo y 120 es del tercero. Son desplazamientos espectrales. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Listo. Entonces, ahí están nuevamente las ecuaciones modales. ¿Recuerdan? Esta es la ecuación de segundo orden diferencial que en el caso anterior resolveríamos con un método numérico, ¿verdad? Como Newmark. Pero ahora no vamos a resolver la ecuación. ¿Qué hago, jóvenes? Simplemente. Porque al final, ¿qué cosa es un espectro? Repito, jóvenes. ¿No es la respuesta de la estructura de un grado de libertad? ¿Sí? ¿Y qué tomabas? El valor máximo absoluto. Entonces, lo que yo voy a hacer, en vez de resolver el sistema de ecuaciones, hallar la historia de respuesta, simplemente voy, acá entro en el espectro, voy con el periodo y saco el desplazamiento espectral. Pero yo recuerdo algo. Estos serían los valores, 347, 304 y 120, ¿sí? Esto sale del espectro. Pero yo recuerdo algo, jóvenes, que en el caso de las ecuaciones modales, ¿cómo quedaba la ecuación? ¿Recuerdan? Aquí está. Ahí está. La ecuación, esta era la ecuación de un grado de libertad, pero quedaba multiplicada por el factor de participación modal, multiplicaba la aceleración del terreno. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, lo que tú sacas del espectro es sin este valor, ¿sí? Sin multiplicado el factor de participación modal. Entonces, para tú recién sacar la respuesta del Y, de la ecuación modal, ¿qué tendrías que hacer con lo que tú sacas del espectro? Multiplicarlo por cada factor de participación modal. O sea, lo estás escalando. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Es lo mismo, joder. Si ustedes hubieran resuelto este espectro, pero pi una veces, se agranda nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes, Juanes? Entonces, simplemente es la respuesta del espectro por el factor de participación modal. Este es el phi 1, phi 2, no, gamma 1, gamma 2, gamma 3. ¿Está claro? Entonces, la respuesta, y por eso le colocamos ahora Y bar, porque esto viene del espectro, no viene de una historia de respuesta. ¿Está claro? Es el valor máximo absoluto del desplazamiento. ¿Sí? Por eso le colocamos Y barra 1, Y barra 2, Y barra 3. Entonces es gamma veces, factor de participación modal, la desplazamiento espectral. ¿Está claro hasta ahí, Juan? ¿Se ha entendido?
Ya, entonces obtenemos, miren, y ahora, ¿se han dado cuenta del signo? Porque los factores de participación modal, este era negativo, este es positivo, este es negativo y este es positivo, ¿recuerdan? ¿Me interesa el signo en un espectro? No, porque recuerden que en el espectro eran máximos valores absolutos. Ya se perdió el signo, igual acá dejo de lado el signo, no me importa. Lo que me importa es el valor. ¿Listo? Ya está, entonces he obtenido estos valores: 494, 155, 018. Ya está. Ya que tengo los valores de desplazamiento, estos son los valores y máximos, coordenadas modales máximas. Eso no es la respuesta, jóvenes, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, para empezar voy a pasar, recuerden que estoy en coordenada modal, tengo que ir nuevamente a coordenada normal. ¿Qué hacía? Para el primer modo, multiplico la primera forma de modo por ese y barra, 1. Me da un vector de desplazamientos para el primer modo. Luego hago el phi 2 por el y barra 2, phi 3 por y barra 3. ¿Está claro? Y me da los U1, U2 y U3. O sea, me da vectores de desplazamiento por cada modo. ¿Está ahí? ¿Está claro? ¿Sí, Juan? ¿Está claro hasta ahí? Ya. Entonces, ahora, tengo 3 vectores de desplazamiento, uno por cada modo. Ahora, ninguno de esos es la respuesta de la estructura. ¿Cómo tengo que hacer para obtener la respuesta de la estructura? Tengo que combinar estos modos, la respuesta de estos modos. Y recién es la respuesta. ¿Por qué combinar? Porque yo no puedo, o sea, ¿qué pensaría uno, no? Por ejemplo, hacer esto. Suma de valores absolutos. Agarro y sumo valores absolutos. Mire, ¿qué pasa si yo sumo valores absolutos? O sea, sumo, ¿cómo sería el desplazamiento U1? Sería este valor absoluto más este valor absoluto más este valor absoluto. Ahí está. 6.6. Luego sería el U2, sería este valor absoluto más este. Ahí está. Y este más este más este, el U3. Esto no funciona. No es la combinación correcta hacerlo como suma de valores absolutos. ¿Está claro? ¿Qué tiene que hacerse? Una combinación estadística como el SRS o el CQC. Entonces, ¿qué es lo correcto hacer, jóvenes? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, ¿qué hace? 4.94 al cuadrado más 1.55 al cuadrado más 0.108 al cuadrado, todo eso le saco raíz cuadrada y recién me da 5.18. ¿Sí? Luego para el U2 igual, lo mismo, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y el U3 igual, ahí está. Ahí está. Y me da estos valores. ¿Sí? Ya, y miren, estos valores que he obtenido los voy a comparar con este. ¿Qué cosa es este vector? Acá le dice, es el envolvente de los desplazamientos de piso. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Miren, este vector que está aquí es el envolvente. O sea, esto es de la historia de respuesta, ¿no? Miren, ¿qué he hecho? De la historia de respuesta, esta era la historia de respuesta ya en coordenada normal. Agarrado para el 1, ¿cuál es el máximo? El máximo es 5.15. Luego, para el U2, ¿cuál es el máximo? Para el U3, ¿cuál es el máximo? ¿Se entiende? Estos salen de la historia de respuesta. Y ahora compárenlos con lo que hemos obtenido de la combinación cuadrática usando el espectro. ¿No son muy parecidos? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? En cambio, si hubiera hecho la suma simplemente de valores absolutos, ya difiere, ¿no? ¿Se dan cuenta? Difiere bastante. Entonces, por eso es de que se hace SRSS. El CQC es un poco más complicado, ya no lo vamos a ver. ¿Listo? Pero es igual, es una combinación al final de cuentas. ¿Listo? ¿Se entiende, jóvenes, esta parte? Entonces, miren, lo que obtengo es que sin necesidad de haber hecho la historia de respuesta, simplemente usando el espectro de desplazamientos y luego combinando mediante la SRSS, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, obtengo desplazamientos muy semejantes a los máximos de cada grado de libertad, ¿no? Esto ya es por el grado de libertad 1, el 2 y el 3. ¿Sí? ¿Se entiende, Juanes? Entonces el método es válido, ¿se dan cuenta? El modal espectral. Entonces toma el nombre modal. ¿Por qué toma el nombre modal? Porque estás analizando los 3 modos. ¿Por qué toma espectral? Porque estás usando un espectro, ya no una historia de respuestas, sino un espectro. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? Las cortantes.
Sí, porque como les decía, igual yo no trabajo con desplazamientos, trabajo con cortantes. ¿Qué hago para calcular las cortantes? Primero hay que calcular las derivas entre piso. Ahora, aquí hay una cuestión muy clave, jóvenes. Alguien pensará, miren, si ya tengo los desplazamientos, ¿no sería simplemente restar este menos este menos este y este menos 0? ¿Ya tengo las derivas? No. Las derivas, jóvenes, se obtienen otra vez de nuevo a partir de, las derivas las obtienes a partir de aquí, de las respuestas para cada modo. ¿Listo? Entonces volvemos aquí. Esto era para el modo 1, para el modo 2 y para el modo 3. ¿Está claro? Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular derivas? Simplemente lo resto el U3 menos el U2. El U2 menos el U1 y el U1 menos 0. Tanto para el modo 1, para el modo 2 y para el modo 3. ¿Se observa, jóvenes? Miren, fíjense en el modo 1. Lo que está haciendo es este menos este te da el desplazamiento relativo del tercer piso. Este menos este del segundo y este menos 0 del primero. ¿Está claro? ¿Sí? Es lo que hago aquí por cada modo. Entonces estoy calculando los desplazamientos relativos por cada modo. ¿Está claro? Ya. ¿Qué hago? ¿Cómo sacaba cortante? A cada desplazamiento relativo lo multiplicaba por la rigidez del piso, que era 60, 120, 180. Y aquí obtengo los vector de cortantes para el modo 1, vector de cortantes para el modo 2, vector de cortantes para el modo 3. ¿Y qué creen que haría después para obtener el cortante final? ¿Cómo? Combinar SRSS. Ya recién que tengo estos tres vectores de cortante, hago SRS y recién obtengo los cortantes entre piso. ¿Sí? ¿Qué valores me dan? 220, 215, 331. Siempre el primer piso es el mayor, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si eso lo comparo con el envolvente? O sea, este envolvente máximo por piso. ¿Qué cosas son estos valores? Estos valores son los que yo obtendría de la historia de cortantes. ¿Recuerdan la historia de cortantes? Voy y saco el máximo por cada grado de libertad dinámica. Del 1, del 2 y el 3. ¿Qué obtengo si saco los máximos? Obtengo este vector. 207, 203, 346. Se parece, jóvenes, haciendo SRS. Sí, es similar, se dan cuenta. 220, 207, 215, 203, 331, 346. No esperen, pues, que no es un método exacto, recuerdan, es aproximado. ¿Se entendió hasta ahí? Listo. Entonces, advertencia. No calcule las cortantes de piso a partir de las derivas de piso obtenidas del SRS de los desplazamientos del piso. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Juanes? No es que ya ustedes digan, ya obtuve los desplazamientos, lo que obtuvimos aquí, ¿no? Los desplazamientos. Entonces acá saco derivas y multiplico por rigidez. No. Tienen que ir nuevamente a la respuesta de cada modo, obtener la deriva de cada modo, obtener el cortante de cada modo y combinar estos tres vectores mediante SRS y recién obtienen los cortantes entre piso. ¿Listo? Ahí dice, calcule el cortante de piso en cada modo usando las derivas modales y luego use el SRS con los resultados. ¿Está claro? Listo. Listo, entonces ahora ya, con esto ya terminamos. Ya está. Ahora vamos, jóvenes, al caso que les mencionaba. Hemos trabajado con tres modos. ¿Qué pasa si yo trabajo con solamente dos? Sí, porque recuerden la historia, miren, la respuesta del modo 3 era la de color negro, ¿verdad? Muy pequeñita, ¿se dan cuenta? Muy pequeñita su historia de respuesta. ¿Qué pasa si yo tomo ya no tres modos, sino tomo dos modos? Miren, recuerden, este es el vector de desplazamientos del T de tiempo, ¿no? Las historias, ¿no? Este es el Y1 de T, Y2 de T y Y3 de T. Acá está desarrollado para cada tiempo, ¿no? Estos T1, T2 son los del acelerograma, ¿no? Si en el acelerograma, ¿cuántas filas hay? No sé, 1000, 2000 filas, ¿no? Entonces será desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1000, por poner un valor. ¿Se dan cuenta? Es una historia, ¿recuerdan? ¿Ya? Entonces ahí está desarrollado, ¿no? Entonces acá está el Y1, Y2, Y3. ¿Listo? Listo. Entonces, miren, pongámosles hasta un T sub n, ¿ya? O sea, esto va hasta un tiempo sub n. ¿Está claro hasta ahí? Listo. Miren, cuando yo tomo los tres modos, ¿cómo queda esto? El vector de desplazamientos es un vector de 3 por el nt, es el tiempo total, ¿verdad? O sea, tiene tres filas. ¿Cuántas columnas tendría todo eso?
Si lo veo como vector, tendría hasta el tiempo último, ¿no? Hasta el t sub n. ¿Está claro? Listo. Acá recuerden que había el vector de formas modales. Esta es la matriz phi, ¿sí? Cuyas columnas son phi1, phi2, phi3. Es una matriz de 3×3. Y tú lo multiplicas por un y, que es el coordenada modal, que es un y de 3 por nt. ¿Hay consistencia? Sí, ¿verdad? ¿Qué te da al final? 3 por nt resulta de 3 por 3 por 3 por nt. Es correcto, ¿verdad? Es consistente. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué pasa si ahora... Bueno, ya con esto ya obtienes, si ya tienes U, ya obtienes los desplazamientos, ¿verdad? Entonces los desplazamientos son 3 filas y tienen hasta t sub n columnas. ¿Está claro hasta ahí? Eso es lo que hemos hecho ahora, ¿no? Es lo que hemos hecho ahora. Ahora, ¿qué pasa si tú descartas el tercer modo? Ahora ya te quedarías con 2 filas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que tu vector de desplazamiento tiene que ser de 3, porque tú tienes 3 grados de libertad. Pero ahora te has quedado, ahora tu matriz modal ya no es de 3×3, sino es de 3×2, porque te has eliminado todo un modo, ¿sí? El tercer modo, ¿está claro? Entonces te queda un vector, una matriz de 3×2, y el y, si estás tomando solamente 2 modos, también hay 2y nada más, y te queda un y de 2 por el total del tiempo, ¿sí? ¿Sigues teniendo 3 veces n por t? Sí, porque mira, es 3×2 por 2 por nt. Entonces es consistente, ¿verdad? Al final sigues con tu vector de 3 filas, nt columnas. ¿Se entiende, jóvenes? Porque has eliminado un modo. Y la historia de respuesta sigue teniendo las 3 filas y hasta t. ¿Sí? ¿Es claro? Eso es lo que se hace eso es lo que te pide la norma, ¿no? Te dice que tú no hay necesidad de incluir todas las formas de modo, siempre y cuando se alcance el 90%, ¿recuerdan? Y en el caso de este ejemplo, con el primer y segundo ya se alcanzó el 95%. ¿Está claro? Entonces ya para terminar, jóvenes, miren cómo quedaría la respuesta si tomo solamente 2 modos. Miren, aquí estaría. Aquí. Entonces miren, ya bueno, acá no está del todo, jóvenes, desarrollado, pero miren, esto es lo que hemos hecho para 3, esto, ¿sí? Miren, 660, 439, 280, ¿verdad? Estos son los desplazamientos. Bueno, valores absolutos está como referencia porque ese no es la combinación correcta. Fíjense en el SRS, ¿ya? Para 3 modos, ¿qué hicimos? Raíz cuadrada de los 3 valores, recuerdan, al cuadrado. Y eso nos dio 5, 18, 3, 33, 1, 84. Eso es lo que estamos sacándolo de aquí, ¿no? Casa 5, 18, 3, 33, 1, 84. ¿Cómo hubiera sido la respuesta si yo hubiera tomado solamente 2 modos? La respuesta hubiera sido esta, la que está al lado. 5, 18, 3, 31, 1, 82. ¿Se encuentra la diferencia de descartar un modo? Es mínima, ¿se dan cuenta? Está en la centésima. ¿Por qué? Porque ese tercer modo, recuerdan que era pequeñito en la gráfica, no tiene tanta influencia, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces eso es lo que quería manifestarles. Listo, bueno, entonces hasta ahí. Ya miren, lo que viene esto ya lo vamos a dejar para después del examen. ¿Listo? Que esta es la parte de la demostración de que el método estático se deriva del método dinámico. ¿Listo? Entonces, el examen es hasta aquí. Aquí cerramos con el examen y la práctica de mañana. Listo, jóvenes. Para mañana, jóvenes, va a ser solamente práctica. Igual el examen es solamente práctica, nada de teoría. Porque ya para ustedes aplicar la práctica tienen que saber la teoría, obviamente, ¿no? Para mañana, jóvenes, traen solamente 3 hojas en blanco, ¿sí? Nada más. 3 hojas en blanco, sus útiles y una calculadora básica, jóvenes. No calculadora graficadora ni científica. ¿Está claro? Básica, ¿sí? Sus útiles, 3 hojas en blanco. Por favor, las hojas en blanco, apellidos y nombres en la parte superior de cada hoja. ¿Listo? ¿Sí? Formulario. No, yo les voy a entregar el formulario. Solamente hojas útiles, calculadora básica, nada más. Entonces, jóvenes, me esperan aquí, por favor, con sus cosas aquí adelante. Celulares guardados. Celulares, relojes digitales si tienen guardados. ¿Está claro? Y me esperan afuera de la clase. Yo los voy llamando uno en uno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que quieran que aclare nuevamente? ¿Está todo claro?
¿Cuánto tiempo? Mañana 50 minutos, a lo mucho, una hora, a lo mucho. Una hora. Igual el examen también va a ser una hora, a lo mucho. ¿Solo vendrá un profesor No, van a venir varios ejercicios. O sea, pero todo en una hora, jóvenes. No hay cosas así muy complicadas, pero sí que entiendan el procedimiento. Estoy en esta parte, ¿sí? ¿Lo va a subir la diapositiva? Sí, lo voy a subir en la noche, lo voy a estar subiendo. En el aula virtual, ¿listo? Estas diapositivas, las otras no, estas. Lo de grado de libertad ya tienen que haberlo anotado. Pero esto sí lo voy a subir. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta, Juanes? ¿Sí? Cuando varía, Allá. soltamos dos y el otro Sí. varía. Allá, Juanes, si quieren practicar, miren, ¿qué podrían hacer para practicarlo? Ya cuando tengan estas diapositivas, por ejemplo, miren, ahora hemos asumido amortiguamiento de Wilson, ¿verdad? Lo que hemos hecho aquí es en las ecuaciones modales, hemos reemplazado chi1, chi2, chi3, 5%. Pero ¿qué pasa si yo les hubiera dicho usen el amortiguamiento de Rayleigh? ¿Qué hubieran tenido que hacer? Iban aquí está Rayleigh, aquí está. Y lo que hubieran tenido que hacer es, para calcular Rayleigh tienen que fijar dos modos. No puede ser menos de dos, tiene que ser dos. Porque tienen dos incógnitas, que son alfa y beta. Entonces yo podría, lo más lógico es fijar el primero y el tercero. ¿Está claro? Entonces fijan el primero y el tercero, como tienen las frecuencias, estos son datos, ¿verdad? Y van a asumir que el primero y el tercero tienen 5%, van a calcular alfa y beta. Si ya conocen alfa y beta, acá pueden ir a esta expresión de chi. Entonces sería el chi para el segundo modo. Entonces, ¿quién sería el chi del segundo modo? 1 sobre 2 veces la frecuencia del segundo modo por el valor de alfa calculado más la frecuencia del segundo modo entre 2 más el beta calculado. Y ya tienen el valor de chi2, que obviamente les va a dar algo así, les va a dar menor al 5%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué harían ahora? Ya cuando van a resolver, aquí cuando van a resolver, ya no todo vale 5%. Chi1 y Chi3 valen 5%, pero Chi2 es un valor menor a 5%. ¿Se dan cuenta? ¿Podrían resolverlo todo lo demás? Sí, sin ningún problema. Y digamos, la respuesta final varía un poco. Sí, va a variar, obviamente, va a variar. Sí, va a variar, pero no mucho. Va a variar, pero sí va a variar. Porque esto está con todo 5%. Sobre todo en el segundo modo, porque recuerden que el segundo modo todavía tiene influencia, ¿se dan cuenta? Un poco tiene influencia, ¿no? El tercer modo sí no tiene nada, puede despreciar. ¿Está claro, Juanes? ¿Se ha entendido, Juanes, todo? Listo, entonces nos vemos mañana para su práctica. El examen parcial también es práctico.